Bueno, y vamos a iniciar hoy en el día con todo nuestro tema central que tiene que ver la accidentalidad en motocicleta y cómo la mortalidad en este vehículo de transporte cada vez más utilizado en nuestro país pues está creciendo lastimosamente. Se cree que realmente el mejoramiento de la clase media en cuanto al hecho del poder adquisitivo, el que haya más oportunidades, la gente necesite movilizarse rápidamente. La falla en los sistemas de transporte masivo, como el caso de Cali, que todavía no responde a la demanda, pero también el mercadeo que cada vez hacen más las empresas que fabrican y comercializan las motos, ha llevado a que el parque automotor de motocicletas crezca en un 233%, al pasar en 2007 de 2.3 millones de motocicletas a 7.7 en el año 2017, solo en 10 años. Este es el tema pues de Al Día con Todo y ya están aquí con nosotros nuestros invitados. Así es, nos acompaña el día de hoy Alejandro Rubiano, neurocirujano, y nos acompaña José Luis Castillo, médico especialista en cuidados intensivos. Y para finalizar, nuestros invitados del día de hoy, Edwin Galvis, hace parte de la Asociación de Club de Motores de Cali. Bienvenidos a todos ustedes para desarrollar este importante tema que es de bastante preocupación y principal en nuestra ciudad. Bueno, dice un informe del diario La República que la motocicleta como medio de transporte ha logrado establecerse en más de 4.1 millones de hogares colombianos. Vamos a ver este informe de estadística que nos presenta Vanessa Martínez y entramos ya a conversar acerca de este tema tan importante. Según reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y septiembre de 2019, los siniestros viales en Colombia han dejado 4.761 personas fallecidas y 25.476 lesionadas. Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca representan el 34.9% del total de víctimas mortales en el país. El 94.12% de siniestros viales se presentaron en el área urbana. Los motociclistas ocupan el primer lugar del total de víctimas mortales a nivel nacional, con el 52%, seguido por los peatones en un 24.6%, los usuarios de vehículos por un 12.2% y por último los ciclistas con el 6.7%. Según el último informe de la Secretaría de Movilidad de Cali, las causas de los accidentes ocurridos son no mantener distancia de seguridad, desobedecer señales de tránsito, no respetar prelación, adelantar cerrando, pasarse del semáforo en rojo, dar reversa imprudente, cruzar sin observar, poner en marcha un vehículo sin precaución y aprovisionamiento indebido. Hoy los motociclistas son los actores viales que representan el mayor porcentaje de los fallecidos en el país, más de 1.800 solo en lo que va corrido del 2019. 1 de cada 5 motociclistas ha perdido la vida al chocar contra un objeto fijo y 1 de cada 4 al impactar contra buses y camiones. El exceso de velocidad y la falta de pericia ocasionan la mayor accidentalidad, que en su mayoría cobra víctimas entre los 16 y los 36 años de edad. Bueno, la estadística es de verdad impresionante. Doctor Rubiano, dice, los actores viales que representan el mayor porcentaje de los fallecidos en el país, más de 1.800 solo en lo que va corrido del 2019. ¿Usted lo confirma así en su trabajo diario como médico cirujano, neurocirujano? Sí, efectivamente, dentro de los pacientes que nosotros vemos día a día, obviamente el mayor porcentaje están asociados a accidentes de motocicleta y son conductores de motocicleta, efectivamente. ¿Con qué tipo de lesión generalmente llega un motociclista, doctor Rubiano? Generalmente llegan con lesiones craneales y con lesiones de extremidades. Obviamente las lesiones craneales son las más graves y por eso es que pues los manejamos en la unidad de cuidado intensivo. Generalmente son lesiones que pueden comprometer la vida en un gran porcentaje y dejar secuelas importantes para el resto de la vida. Doctor José Luis, aquí encontré una cifra en la Agencia Nacional de Seguridad Vial que dice que cada 6 minutos es sancionado una persona por exceso de velocidad. Es grande y es preocupación la cifra, pero entonces cuando llegan esas personas a ya cuidados intensivos es también aún más preocupante. Sí, es muy preocupante. La principal razón o el principal actor de los accidentes de tránsito no es motociclista, como lo hemos dicho hasta ahora. Dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Observatorio que alrededor de 200.000 siniestros por año suceden, 40% de ellos con heridos.
alrededor del 10% de ellos, 7%, unos 7.000 personas fallecen al año por accidente de tránsito y la mitad de ellos motociclistas. Y lo vemos en la unidad de cuidado intensivo como el 80% de los pacientes de nuestra unidad, cuando son víctimas de trauma en accidente de tránsito, son motociclistas. O sea que definitivamente son un porcentaje muy, muy alto y el principal actor en esta situación. Edwin, pues ni más faltaba que aquí usted fuera a ser pues como objeto de bullying, ni más faltaba. Usted hace parte de la Asociación de Club Motos o Moteros de Cali y también de un club a nivel nacional que tiene 6 sedes. ¿Por qué no están aprendiendo la lección los motociclistas pese a este panorama que tenemos tan triste? Ahí hay que apuntarle algo, y es que Colombia es un país que se presta para el tema de movilización en motocicletas porque es un país tropical. El tema de ambientes se presta, es muy propicio, a comparación de otros países como en Europa, que casi son 4 meses en invierno, temporadas heladas. Entonces digamos que esta ventaja hace de que los motociclistas crezcan en grandes proporciones. Asimismo, digamos que hay responsabilidad por parte de muchísimas escuelas de conducción que están entregando los pases de manera arbitraria, sin digamos, evaluaciones rigurosas, permanentes. Y fuera de eso, la necesidad de las personas en movilizarse. Se bajan de un sistema de transporte público ineficiente automáticamente a la moto, ya creyendo saber manejar. Entonces digamos que ahí es donde está el compromiso de nosotros como clubes, de enseñarle a las personas de cómo movilizarse, de normativas, de códigos y de elementos de seguridad que son muy importantes para transitar en motocicletas. Bueno, hasta ahora escuchamos a nuestros televidentes que ya se comunican con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Adelante. Muy buenos días, al día con todo. Felicitaciones por este programa, igual que como todos los demás. Yo tuve un accidente de tránsito en moto precisamente y tengo muchas consecuencias después de eso, en mis pies y en mi cuello. Y todavía sigo sufriendo de esos problemas y aún me siguen tratando, pero de verdad que es demasiado doloroso todo. Muchísimas gracias por todas sus respuestas y por todos sus aportes. Muchas gracias a usted, doctor Rubiano. Es que además, o si la persona no fallece, las consecuencias que vienen a continuación pues son grandes y son incapacitantes. ¿Qué tipo de lesiones generalmente usted logra salvarle la vida? Usted, doctor, en cuidado intensivo, pero la persona no vuelve a ser la misma. Generalmente cuando hay lesiones neurológicas, pues existe un porcentaje que puede quedar con unas secuelas importantes. Normalmente cuando uno tiene pacientes con trauma de cráneo, un 10 al 15% se consideran lesiones severas. Esas lesiones severas tienen una alta probabilidad de tener algún déficit posterior, pueden ser trastornos de comportamiento, pueden ser trastornos cognitivos, y otro porcentaje puede estar asociado a alteraciones de la movilidad, ya sea de los brazos, de las piernas. Entonces, lo que tratamos es de hacer la atención más temprana y oportuna posible, porque a medida que se mejora el cuidado de manera temprana ya a nivel de las instituciones de salud, pues esta incidencia de complicaciones neurológicas va disminuyendo también progresivamente. Entonces realmente son secuelas que tienen que ver con la magnitud de la lesión, y obviamente todos los elementos de protección, como se ha discutido acá, son fundamentales para poder disminuir ese tipo de secuelas. Doctor José Luis, ¿cuánto tiempo dura esa persona que ha sufrido el accidente de tránsito en cuidados intensivos? En promedio. En promedio, más o menos. Bueno, eso depende del tipo de lesiones que tiene. Pacientes con lesiones tan severas como las que hablaba el doctor Rubiano puede permanecer alrededor de 10 días en promedio, pero el promedio pues quizás no sea el mejor número para demostrarlo, porque hay pacientes que pueden estar hasta 4 a 6 semanas en la unidad de cuidado intensivo. Y mucho más importante que eso, como lo decía el doctor Rubiano ahora, es la discapacidad que generan ese tipo de lesiones. Tanto los pacientes con lesiones severas de trauma craneoencefálico que generan secuelas permanentes o temporales, las que son temporales pueden llevar a una recuperación de 12 o 18 meses. Y viéndoles de salud pública, si usted muy bien lo decía ahora, la mayoría de los pacientes víctimas de accidente de tránsito son la población en actividad laboral. 2 de cada 3 pacientes con lesiones en accidente de tránsito, lo dice el Observatorio de Seguridad Vial, están entre los 15 y los 50 años de edad. Entonces eso genera
discapacidad a largo plazo o a mediano plazo, la reincorporación laboral. Y cuando quedan pacientes con secuelas muy graves, no solamente son la discapacidad laboral del paciente, sino todo lo que implica alrededor de la familia, nuevos cuidadores para pacientes con secuelas. Ya que el problema desde el punto de vista de salud pública es muy amplio. Muchos días en la unidad de cuidado intensivo, y cuando sale la unidad de cuidado intensivo, un número muy importante de semanas, de meses, incluso de años de incapacidad, y algunos no pueden volver a incorporarse a su vida laboral. Edwin y doctor Rubiano, les tengo un reto. Por favor, Edwin, se puede colocar el casco y el doctor Rubiano le pido que se levante. Doctor, vamos hacia donde Edwin. Y usted puede explicar a los televidentes la importancia que tiene el uso del casco, porque es que uno los ve que no se lo aseguran, muchas veces los llevan aquí en la parte Encimita. alta o no lo Ponérselos. aseguran acá. Usted quisiera entonces mostrar a la cámara, doctor, ¿por qué el casco sí protege? Pues básicamente ya es muy importante entender que el casco está diseñado para proteger las áreas que más se pueden dañar en el caso del accidente. En el cráneo generalmente hay áreas que son más delgadas y son más propensas a producir fracturas de la bóveda craneana que van a llevar obviamente a una lesión interna cerebral. Generalmente son las zonas laterales, que se conocen como los huesos temporales, y la región frontal. La mayoría de los impactos en motocicleta a alta velocidad son frontales generalmente, y eso lleva a que en esta zona, si no está el casco pues apropiadamente organizado, asegurado, puede salirse, y el producirse una fractura a nivel frontal va a comprometer de una manera muy importante la zona del cerebro que tiene que ver con todo el aspecto del comportamiento. Entonces, esta zona frontal debe estar muy bien protegida, y para eso obviamente el casco tiene que estar asegurado, ser un casco que sea como este de protección completa, no únicamente de la mitad del cráneo hacia arriba. Y pues nosotros lo vemos regularmente, estos pacientes que tienen el casco puesto y tienen impactos de alta velocidad generalmente tienen una disminución de la magnitud de la lesión de una manera importante. Cuando no portan el casco, generalmente las lesiones son mucho más severas, con toda la discapacidad asociada que se acaba de mencionar. Quiero preguntarle, puede quitárselo, Edwin, gracias. ¿Qué tipo de casco es? Este es el que está ahora recomendado. ¿Qué características debe tener? Hay que tener en cuenta de que lo que es la normativa colombiana se acoge, digamos, a la normativa europea o la inglesa. Está reglamentado por medio de la resolución de 1737, y obviamente la certificación es la 4533. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de cascos requiere una serie de pruebas técnicas de impacto. Muchas veces son impactos de 3 metros de altura, dejándolo caer para ver cómo funciona el casco. Lo que es el visor, le disparan una bala de 2.5 gramos a una velocidad de casi 300 metros por segundo para conocer, digamos, la resistencia y la fortaleza, digamos, de todo lo que es el visor. Además de eso, el visor tiene que cumplir con una normativa, y es que no debe de restringir la visibilidad de la persona, por eso va abierto de par a par. Este tipo de cascos en Colombia están reglamentados con el objetivo de reducir, digamos, el tema de la inmortalidad. Claro. Pero esta resolución, a diferencia, como se cree, está diseñada para que se cumpla con los fabricantes, con los importadores, con los comercializadores. Esto quiere decir de que un agente de tránsito no puede llegar a la persona a multarla por no tener un casco certificado, porque los directos responsables son, digamos, estas personas que ya mencioné. Pero aún así yo le hago la invitación a todos los motociclistas, a todas las personas, a que inviertan en un casco certificado, porque ahí está la vida de cada persona. Pero claro, en promedio, ¿cuánto cuesta un casco que como este tiene todas las condiciones para brindar seguridad? Hay cascos certificados que pueden arrancar de un valor de 110.000 pesos hasta cascos que pueden costar 4 o 5 millones de pesos. La vida vale mucho más. Es correcto. Es verdad. Muy bien, sigamos. Bueno, continuamos. Este tema se ha ampliado y es de bastante interés para todos ustedes, los que están conectados con Al Día con Todo, y por eso saludamos hasta ahora a la gente de Barranquilla que se conecta a través de nuestra línea de WhatsApp. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Escorce, les hablo de la ciudad de Barranquilla. Les comento, en Barranquilla hay un grado de accidentes de motociclistas a diario.
Resulta de que las personas que manejamos motos creemos que la carretera es una pista y vamos lo más duro sin importarnos la vida. También nos encontramos por las vías están un poco dañadas y cuando queremos ver, lamentamos. Así es, Daniela, muchísimas gracias. Una situación que ocurre en todo el país porque previo al programa hablábamos con el doctor Rubiano de cómo hay zonas en nuestro país que los niños ya están manejando motocicletas, ¿no? Creo que Edwin quiere decir algo al respecto. Increíble. Sí, es correcto. Además de tener vías, digamos, con muchísimas fallas, días al día con todo. Sí. también hay conductores de manera inexperta o irresponsable, por esquivar un hueco, están cerrando el paso a los motociclistas. Y hay otra anotación ahí muy importante, que cuando los vehículos, los conductores van a hacer cambio de carril, la norma dice de que como mínimo 20 metros, al encender la luz direccional, 20 metros posterior debe hacer el cruce. Pero automáticamente hay personas que ponen direccional y se están tomando la cruzando vía. de una. Ya vamos con la televidente que nos saludó. Un momentico. Doctor Castillo, estamos hablando de que el golpe en la cabeza, digamos que es el Fuerte. más dañino, el más mortal. Pero también sabemos que hay mucha fractura, sobre todo en las extremidades inferiores. ¿Qué podemos contar de eso y el impacto también que tiene un accidente de moto? Así es, aunque es claro pues que el trauma craneoencefálico es la principal causa de muerte en los pacientes víctimas de accidente de tránsito, el más frecuente es el que usted dice, trauma de tejidos blandos, que es muy doloroso. Un raspón, pues, como lo conocemos en la vida diaria, es muy doloroso, extenso, cara, miembros superiores, miembros inferiores, que muchos de esos deben ser llevados a cirugía para pues, control de infecciones o mejorar la cicatrización. Segundo, después de ello vienen las fracturas, especialmente de miembros inferiores, la más frecuente es de la pierna y del tobillo, también muy incapacitante y dolorosa, pues que no se le desearía. No solo los neurocirujanos, sino los ortopedistas, y ustedes en cuidado intensivo tienen mucho trabajo con los motociclistas. Y la gente de urgencias, es muy frecuente, pues igual el actor principal como víctima de accidente de tránsito, el motociclista no solamente es el más frecuente que llega a la unidad de cuidado intensivo, sino el más frecuente que llega al servicio de urgencias con lesiones de tejidos blandos, fractura de miembros inferiores y una fractura que es muy grave que puede llevar a la muerte, que es la fractura de la pelvis, porque una pelvis fracturada de manera inestable, en múltiples fragmentos, puede contener incluso toda la cantidad de sangre que esté circulando en las venas y en las arterias, o sea que lo puede llevar a la muerte muy rápidamente. O sea que las lesiones no solamente son de trauma craneoencefálico, de columna, podemos tener pacientes parapléjicos o cuadripléjicos con lesiones de alta energía en accidente de tránsito, sino muy frecuente la de fractura de extremidades, que también, e insisto en lo que decía hace un rato, llevan a incapacidades muy largas, que si lo vemos desde el punto de vista humano, pues es muy complejo para el paciente, doloroso para la familia, y si lo vemos desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista laboral, pues impacta a las empresas, impacta al empleador, impacta todo lo que es la sociedad. Bueno, ahora sí nos conectamos con nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Saludamos a esta hora a Alejandra Pedrosa. Alejandra, buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Alexandra Pedrosa. Sí, en cuanto al tema de los accidentes, realmente uno tiene que ser muy precavido y uno a veces como motociclista o la persona que maneja un vehículo no se da cuenta del riesgo de la velocidad. A mí me pasó ya en una ocasión en que yo iba tarde al colegio con la hija, yo soy de las que ando normalmente a mis 40, 50 de velocidad, pero ese día íbamos a 60, más de 60, y resulta que se estalla la llanta. Entonces uno esas cosas no las tiene en cuenta y le puede suceder a cualquiera, puede tener una falla mecánica y esa es una consecuencia fatal para un accidente de tránsito. Alexandra, tiene toda la razón. Muchas gracias. Quería preguntarle precisamente al doctor Rubiano. Dice la estadística que 1 de cada 5 motociclistas ha perdido la vida al chocar contra un objeto fijo y 1 de cada 4 al impactar contra buses y camiones. Sin embargo, el exceso de velocidad y la falta de pericia es lo que deja más muertes. Significa, el doctor Rubiano, que desde ese punto de vista también se clasifica la lesión. O sea, cuando usted ve al paciente, dice, bueno, ¿en qué condiciones se registró el accidente? ¿Qué tanto fue el impacto? Para poder saber también de las consecuencias. No, claro, totalmente, y como yo creo que mencionaba la televidente y como se ha discutido, la velocidad tiene un componente importante en la magnitud de la lesión. Definitivamente, entre mayor sea la velocidad, mayor energía se va a liberar al momento de llegar a la desaceleración y el impacto.
Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, hablando de la lesión cerebral, el cerebro está rodeado por un líquido dentro de la bóveda craneana. Él está, pues precisamente este líquido está buscando amortiguar los golpes fuertes en el cráneo, y con esos procesos de aceleración, desaceleración forzado, además del golpe que recibe el tejido cerebral contra el hueso dentro de la bóveda craneana, hace un componente rotacional, y al momento de hacer ese componente rotacional se pueden romper fibras que comunican el cerebro con todo el resto del cuerpo. Es como un huevo. El cerebro. Entonces, el cráneo se puede considerar perfectamente como un huevo. La cáscara de huevo todos sabemos que es algo que pues, fácilmente puede ser dañada, y a veces eso es algo de lo que se viene probablemente en muchas de las campañas ahora que tienen que ver con prevención, y es que se considere la cabeza de una persona como puede ser la cáscara de un huevo, que aparentemente externamente se ve pues, sin ningún daño, pero ante un impacto de alta velocidad puede fragmentarse de una manera importante, dañando el contenido. Edwin, estamos hablando ahora que el doctor va a decir alguna apreciación, si quiere añadir algo respecto a la velocidad que hablaba tanto la televidente como el doctor Rubiano. Sí. Hay unas recomendaciones de la OMS para disminuir las lesiones en accidentes de tránsito, y una de esas muy importante es la velocidad. Cuando se aumenta la velocidad por encima de 50 kilómetros por hora, el número de lesionados en los accidentes de tránsito aumenta y el número de muertos aumenta. Y no solamente la única recomendación que tienen ellos, para que nos demos cuenta que no solamente depende del actor como motociclista, sino del gobierno como tal. Las recomendaciones para la fabricación de los vehículos automotores, los sistemas de seguridad que deben contener esto, las vías por donde se movilizan, los cascos, o sea que son diferentes las personas que deben colaborar en esto, pero muy importante lo que es velocidad. Está demostrado que por encima de 50 kilómetros por hora aumentan los lesionados y aumentan la mortalidad. Y ese elemento, José, yo creo que es importante en la discusión con lo que mencionaba Edwin acerca de la cultura que a través de los clubes se puede impartir para la comunidad, y es que muchas veces los accidentes más complejos se dan en los cruces, generalmente cuando no se respetan los semáforos, y la tendencia que uno ve es que en el caso del motociclista lo que él hace es precisamente acelerar al momento de pasarse el semáforo en rojo, pensando en llegar rápido al otro lado porque sabe que se está pasando el semáforo en rojo. Y en ese proceso de aceleración es cuando se da el accidente y lleva mayor velocidad. Edwin, ¿por qué la mayoría de los colegas suyos no respetan los semáforos? ¿Qué piensan ustedes que están asociados y que están trabajando? En la discusión que ustedes tienen ahí, ¿qué apreciación dice? En algunas charlas que he tenido con el gremio, hemos encontrado tres tipos de motociclistas. Uno que comete el error y no lo vuelve a hacer. Otro que comete, digamos, el error y le gusta cometer el error porque le da adrenalina. Le da adrenalina. Y el tercero, que es el que ve que otros se equivocan y toman para sí ejemplo, y digamos que ese es a lo que le estamos apuntando desde los clubes moteros. Otra lesión que de pronto los médicos no han tenido en cuenta es que cuando una persona transita con el visor abierto a más de 35 kilómetros por hora, ya se están lesionando los ojos, porque prácticamente el ojo no está diseñado para recibir fuertes vientos o mugre, suciedad y demás, y esto hace de que se lesione también la vista, incluso en muchos casos de manera permanente. Entonces, ahí la iniciativa o la invitación es para que todo el mundo use este elemento de seguridad, que es completamente también importante. Muy pertinente. Claro, uno normalmente los ve con el visor abierto y no pasó nada y sigo manejando como si nada, como si fuéramos en la ciudad, y no, hay que cuidar los ojos. Hasta ahora nos conectamos y saludamos a Didier. Bienvenido, Didier, ¿cómo estás? Mi nombre es Didier Villada, soy uno de los motociclistas que cayó en un hueco de la ciudad. Tuve fractura de tibia, peroné, platillos tibiales, y ahora tengo problemas al caminar, y esa protección me la tengo que estar cambiando cada 8 años. Didier, pues lo lamentamos, deseamos pronta recuperación, y efectivamente lo que decía la televidente en Barranquilla y lo que dice precisamente usted, doctor Castillo, y es: hay factores externos. Puede ser que yo vaya con todas las precauciones y todo, pero no sé qué puede encontrarme alrededor. Y en el caso de Cali, este tema de los taches o pacificadores, pues la razón de la Secretaría de Movilidad es justamente esa, o sea, que la gente disminuya la velocidad, que vaya por donde es. Pero ahora el tema de las ciclovías, hemos encontrado también que muchos motociclistas no lo están respetando, sino que se están metiendo por allí. Usted me imagino que es conductor también. Sí, señor. ¿A cuánto está manejando y está uno súper prevenido porque es que no sabe por dónde le van a salir? Motos, carretas, bicicletas, peatones, que me imagino que también tienen mucho en cuidado intensivo
por accidente de tránsito. Sí, hay que pensar en el otro. En el otro, exactamente. El segundo actor, pues, de los pacientes que tienen lesiones, el peatón, como decían hace un rato, primero motociclista y segundo peatón. Cuando uno conduce, pues ya viéndolo en la vida diaria, hay que hacerlo muy bien o aprender uno a hacerlo muy bien para prevenir lesiones unos, pero también hay que pensar por los demás, ¿cierto? Pensar en el motociclista que no cumplió con la norma de tránsito, el peatón que no cumple con la norma de tránsito, o sea que eso es un proceso multifactorial y que todos tenemos que poner para que esa cultura se modifique, pues una cultura pues de una conducción vial segura. El caso del peatón, para usted como neurocirujano, doctor Rubiano, las lesiones son distintas. Sí, completamente. Y obviamente el peatón es un actor mucho más vulnerable porque pues no está llevando ninguna protección adicional. Generalmente las lesiones de alta velocidad con el peatón llevan definitivamente una lesión craneal severa y unas lesiones de extremidades también muy importantes, como mencionaba el doctor Castillo, el componente de fracturas de fémur bilateral, fracturas de pelvis, que van a llevar a unas incapacidades muy prolongadas. Y estamos viendo también una tendencia de que se afecta mucho el paciente de edad mayor que es peatón, porque obviamente no va a tener la misma capacidad de reacción y desafortunadamente vemos que son algunas de las poblaciones más vulnerables, personas de mucha edad que son arrolladas ya sea por motocicleta o por vehículo, y obviamente las lesiones asociadas a accidentes de tránsito y especialmente las lesiones cerebrales, entre más alta sea la edad, mayor mortalidad tienen. Entonces eso es importante también para hacer un trabajo a nivel de ciudadanía con personas mayores y personas de edad mayor para cuando están haciendo cruces o están haciendo uso de las rutas, tener todo este tipo de precauciones. Ahí hay que añadir algo, y es que el Código Nacional de Tránsito está, digamos, creado para salvaguardar la vida del peatón, ciclista, motociclista, conductores de grandes vehículos. De esa misma forma, digamos que nosotros como motociclistas, también como siendo la parte, entre comillas, también la más vulnerable, porque el más vulnerable en este caso es el peatón, muchas veces hay que hacer como una afinidad y empezar a crear conciencia desde los actores para respetar al más vulnerable, que en este caso es el peatón. Obviamente el que tiene gran desventaja en este caso es el peatón y muchas veces es quien termina falleciendo por llevando un la impacto. peor parte. Sí, claro. Exacto. Así es. Seguimos escuchando a nuestros televidentes. Buenos días. Bueno, mis amores, claro que sí, vean. Yo tengo muchas consecuencias de lo que son los accidentes de tránsito. Solamente mi familia hay 2 personas sin pierna por un accidente de tránsito en moto, porque los carros no respetan las motos ni las motos los carros. Ellos no guardan los carriles, entonces claro, la rabia del chofer les avienta el carro, yo los he visto aventarle los carros a las personas. Y otra cosa, me perdonan, yo soy auxiliar de enfermería, yo en el trabajo vi muchas personas mutiladas por accidentes de tránsito. Los quiero mucho. Muchas gracias, un abrazo, muchas gracias por su aporte. Doctor Castillo. Es una realidad, ¿no? Es una realidad. Tremendo. Las lesiones de miembros inferiores es la más frecuente y pues muy triste lo que cuenta la televidente, ¿no? Varios conocidos de ella con amputación en miembros inferiores. Es muy frecuente. Te olvidaba decir algo al comienzo, cuando uno revisa las cifras nacionales de qué nos morimos los colombianos, la principal razón es enfermedad coronaria, la segunda enfermedad cerebrovascular y la tercera razón por la cual nos morimos colombianos es el trauma. Cuando sumamos los homicidios con los accidentes de tránsito, es la tercera razón, o sea que es un problema, repito, de salud pública, que los que tenemos que poner, así como jugamos de pequeñitos, de pronto usted y yo, de pronto ella sí, no, a la pirinola, que pone uno, pone dos, aquí toca que todos pongamos, el motociclista, el conductor del vehículo automotor, los que controlan las señales de tránsito, el gobierno nacional, el que maneja las vías, o sea, esto tiene que ser multifactorial, no solamente es un solo actor, aquí nos hemos centrado en el motociclista el día de hoy, tiene mucho que ver con este problema, pero tienen que ser muchos los que tenemos que poner en este caso para disminuir la muerte. Ojo que, repito, trauma es la tercera causa de muerte en Colombia, cuando sumamos homicidios con accidentes de tránsito. Doctor Rubiano, a propósito, hay una campaña a nivel nacional de la cual ustedes van a empezar también a trabajar precisamente para que todos hagamos conciencia. Efectivamente, el asunto aquí no es solo el motociclista, todos somos actores viales.
y como tal tenemos que cuidarnos entre todos. ¿De qué se trata, doctor? No, la idea es empezar a llevar un poquito más de información con respecto a las consecuencias del accidente. Hablamos un poco con respecto a lo que puede ser equiparar la cabeza de la persona con una cáscara de huevo, porque de alguna manera, a pesar de que externamente lo vemos pues sin ningún tipo de daño, es algo muy frágil y el contenido es también muy frágil. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en algunos municipios, y lo habíamos mencionado anteriormente, hay niños, usuarios de colegios que están transportándose en moto y obviamente no llevan casco, muchas veces va más de un pasajero, vemos el niño adolescente llevando 2 o 3 hermanitos más, y de pronto a nivel de los municipios falta todavía mucho trabajo de lo que se está haciendo en las ciudades. Y yo creo que este tipo de ejercicios con participación directamente de los actores es fundamental para empezar a crear esa conciencia. Edwin, ustedes como comunidad, como club, ¿qué piensan o qué tienen preparado para pues acobijarse también a esta campaña? Completamente, digamos que nosotros recibimos todo tipo de invitaciones, incluso desde la parte médica estamos muy interesados. Hemos recibido, digamos, capacitaciones de bomberos, de otros organismos para temas de primeros auxilios, porque nosotros como grupos o clubes salimos a rodar muchas veces fuera de la ciudad. En otros casos o en otros clubes se les han presentado diferentes accidentes y ahí es donde nosotros como motociclistas, si sabemos cómo atender un herido en carretera, sabemos, digamos, cuál es la forma de actuar, de hacer una llamada con 3 pasos, brindar ubicación, brindar el hecho y darle a conocer al organismo de emergencia el estado de la persona, automáticamente eso va a brindar de que los organismos de socorro y los médicos pues ya vengan con unas ciertas características para atender el caso. Y además de eso pues también estamos muy vinculados al tema de Secretaría de Tránsito y otros organismos para el tema de capacitaciones viales. Y de hecho yo salto una campaña que a nivel nacional ha sido la única. El único departamento donde se ha preocupado por hablar de normativa, de una campaña de cascos y como todo lo demás, ha sido, digamos, este gobierno de la gobernación, que por todo el valle estuvieron cambiando cascos que no brindan nada de protección por cascos certificados y brindándole la información a las personas de cómo usar, digamos, elementos de protección. Elementos como cuáles, puede ser el casco, los guantes, yo muchas veces cuando salgo utilizo rodilleras, botas de protección, chaquetas, antifricción y existen otro tipo de elementos de seguridad, por ejemplo, el intercomunicador también es esencial. Sí, porque lo veo uno hablando por celular y manejando. Exacto, uno muchas veces va manejando y suena el teléfono y pierde la desconcentración. Exacto, el motociclista va a querer parar. Bien. Bueno, muy rápidamente, doctor Castillo, conclusiones, igual doctor Rubiano y Edwin, porque ha sido muy interesante lo que hemos conocido hoy de ustedes y llegamos al tiempo cumplido. Bueno, el problema es grande, es muy frecuente las lesiones en los pacientes que sufren accidente de tránsito y son motociclistas como principal actor. El 50% de los lesionados son motociclistas, el 50% de los que fallecen por traumas son motociclistas, o sea que hay que centrarnos a trabajar con ellos. Pero esto no solamente es de ellos, es de la parte de salud, de la parte de gobierno, que diseñen normas, que se cumplan las normas, que las vías sean lo suficientemente justas para que caminemos por ellas, que el transporte masivo funcione. Hablaba el doctor Rubiano ahora de una familia en una motocicleta, pero si el transporte masivo no funciona, se demora en pasar. O sea, yo creo que es de muchas partes, pero importante espacios como estos para sensibilizarnos tanto al motociclista, a la comunidad en general y a la parte de salud. Su conclusión, doctor Rubiano. No, básicamente yo creo que sí es muy importante el tema de crear conciencia. Entender que nuestro cuerpo es vulnerable, nosotros somos vulnerables ante el accidente y como a nosotros nos toca ver el otro lado del cuento y es de pronto una persona joven que va en una motocicleta que se salta un semáforo en rojo, no se imagina las implicaciones que eso puede tener después del accidente para su familia, todo el problema social que se da para el cuidado de una persona de manera crónica y obviamente yo creo que sobre eso toca tomar conciencia al momento de simplemente frenar, esperar a que cambie una luz para no generar después todas esas consecuencias. Edwin, sus conclusiones, ese mensaje. Ante todo, pues resaltar, digamos, la labor de
estas dos personas, estos dos médicos que se preocupan por salvar las vidas, pero más que eso yo quiero hacerle una invitación directa, es a todos los actores viales y es a que respetemos el tema de las señalizaciones, las normativas que están creadas para salvaguardar la vida de nosotros. Si nosotros no nos preocupamos por nuestra vida, créame que otro actor vial no lo va a tener en cuenta y no nos va a respetar. Muchas gracias, de verdad ha sido muy productivo el aporte de cada uno de ustedes. Estamos realmente muy contentos de haber hecho un espacio como este hoy en el Día con Todo para prevenir. Señores motociclistas, ciclistas, peatones, dejen el afán, tomémonos nuestro tiempo. Vamos a comerciales y ya regresamos con más en el Día con Todo.